Bueno, muchas bendiciones. ¿Cómo están amigos, amigas? En este momento que comienzan a comunicarse a través de este medio, comienzan a conectarse, sabiendo que estamos teniendo este tiempo para estudiar las escrituras en el campo de la escatología. Un tema que nos incumbe conocer. La Biblia da pautas, la Biblia pone fichas para entender este campo de la escatología y que es sumamente importantísimo como iglesia que somos, saber discernir los últimos tiempos. La Biblia nos hace referencia que tenemos que conocer, saber, discernir estos periodos, estas sazones, estos tiempos, y por eso estas temáticas son sumamente importantísimas. Bueno, muchas personas comienzan a conectarse en este instante, en este momento. Vamos a entrar en detalle en este estudio de la escatología, estudio de los últimos tiempos. Seguimos haciendo referencia sobre el libro de Joel, libro de Joel. El libro de Joel, que hace parte del compendio de los profetas menores, bueno, así comúnmente se le dice, aunque personalmente no estoy como muy de acuerdo en llamarle a estos libros tan importantísimos profetas menores. En los Neifim o Ketuvim, estos libros son llamados los 12 profetas, que son considerados dentro del plan de la escatología muy importantes. Hoy vamos a adentrarnos a este libro de Joel, este libro que nos va a dar pautas que comenzamos desde el día de ayer a desarrollar. Igualmente estaremos tratando el libro de Zacarías, el libro de Ageo, el libro de Malaquías, sobre todo en el campo escatológico. Vamos entonces a dar inicio. Le animo a que tome lápiz, papel. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y de lo que hemos desarrollado en todo este tiempo, en estos meses respecto al campo de la escatología. Hemos dicho brevemente que Dios instaura al hombre para la eternidad. Dios diseña al hombre para ser contenido en él. El hombre peca, el hombre cae, el hombre desobedece a Dios y entra a la muerte, pero igual como entra la algo que se llama la semilla de corrupción. Esta semilla de corrupción no es otra cosa sino entropía, decadencia. Es decir, que en la esencia del hombre siempre va a haber decadencia, siempre va a haber fracaso, del orden al desorden. El niño que nace, su vida espiritual se va deteriorando. En otras palabras, sin darse cuenta, ese niño inocente va creciendo y darse esa carnalidad. Y producto de eso, se va a ver afectado una sociedad, se va a ver afectado familia. Hay un argot muy popular que dice que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No es así. Bajo la óptica bíblica es que el hombre nace con la naturaleza y la esencia de la corrupción y uno termina corrompiendo la sociedad. Su pensamiento, su conducta va a hacer de que todo se deteriore. Entonces, hemos visto ciclos de deterioro. Desde Adán hubo un tiempo de deterioro del orden al desorden, a tal punto que cuando se colmó la tierra de maldad, tuvo Dios que traer un juicio. Vuelve y se reinicia a través de Noé, donde comienza desde otra vez a poblarse el globo terráqueo
y Dios promete sacar una nación, un modelo, una nación milagro, que es el pueblo de Israel. Pero también Dios en las Escrituras va a hablar que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Vuelve y juega la parte cíclica. La Biblia advierte que vendrá un periodo de gran tribulación. Vuelve desde Noé hasta el tiempo, algo que se llama el periodo de la depravación, deterioro, corrupción, desvanecimiento. Y eso se ve muy reflejado en nuestro cuerpo físico. Tenemos la tendencia a envejecernos. El matrimonio tiene la tendencia al divorcio, a la separación, las empresas al fracaso y las sociedades también a... Es decir, que los tiempos no tienden a mejorar. Los sistemas no tienden a mejorar. El carácter del hombre tiende a corromperse. Y este colmo de deterioro, Dios tiene que traer juicio. Mucha atención a esto, juicio. Así como lo hubo en el tiempo de Noé, donde Dios le advierte a través de Noé que solamente los que iban a ser salvos eran los que iban a entrar al arca. Igual pasa en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra entra en el periodo más terrible de oscuridad. Dios le advierte a Lot a través de Abraham de sacar esta familia, vuelve y juega, sacar la familia para que sean salvos. No habían ni 2 ni 3 justos más, todos se habían corrompido. Ahora, el mundo entero va a ver este periodo de tribulación, gran tribulación. Y es aquí donde nos estamos acercando poco a poco. El libro de Jeremías capítulo 31 se le llama a este texto la apretura de Jacob, porque terminará todo concerniente a los tiempos finales con Israel. Decíamos, en todo lo que hemos estado desarrollando, simplemente lo estoy resumiendo. Dios saca a esta nación, Israel, y la clasifica en un estatus mayor. ¿Cómo es el estatus que clasifica Israel? Israel y las naciones son paganas, porque no tienen la ley de Dios. Solamente Dios le da la ley a través de Moisés a Israel. Esa ley, ¿qué representa esa ley? Primeramente representa la voluntad de Dios, la santidad de Dios, el pensamiento de Dios. Todo esto refleja que Israel, esa voluntad de Dios, esa naturaleza de Dios a través de la ley. Por eso usted va a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, hay algo bien especial en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Amonestación contra las costumbres paganas. ¿Por qué? Porque todas las naciones estaban llenas de paganismo. El paganismo había comenzado en la meseta de toda esta región mesopotámica, que fue la cuna del paganismo. Entonces todas las naciones se paganizaron y solamente se distinguía de la voluntad de Dios. Israel se convierte en esa única luz de testimonio. Va a ver que ese candelabro, el candelabro alumbraba continuamente. Israel comete un error. La ley se la deja para ellos, la centraliza en ellos, a sabiendas que Dios le había dicho a Israel que esa luz, ese conocimiento de Israel, un reino de sacerdotes. Era Israel quien tenía que llevar las buenas nuevas, tenía que promulgar. Viene el Mesías
en el tiempo determinado, como dice por allá el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4, que Jesús viene de María, de la Virgen María, y de mujer, nacido de mujer, y bajo la ley. Jesús viene en el tiempo preciso, determinado, en el tiempo ideal, puesto por Dios, y Jesús casa de Israel. Esa casa de Israel termina negándolo, termina endureciendo el corazón, los saca de los gentiles, de las naciones paganas, va a ser un pueblo, otro pueblo, que se va a llamar de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, e Israel sale del panorama. Y aquí viene algo especial, es que Dios a ese pueblo que le va a llamar iglesia, lo coloca en un estatus mayor que Israel. Aquí vamos a imaginarnos como una especie de escalera. Esta escalera vamos a llamarles estatus, la iglesia, Israel y las naciones. Repito, la iglesia, Israel y las naciones. Antes, en el Antiguo Testamento, era Israel y las naciones. Israel sobresalía porque era el único que poseía la ley. Las naciones y estaban catapultadas a la destrucción. Usted ve Dios trayendo juicios sobre Sidón, juicios sobre Sodoma y Gomorra, sobre el pueblo amonita, sobre los edomitas. Bueno, todas las naciones fueron juzgadas, y es aquí donde usted ve que muchas fueron exterminadas. Mientras que Israel, a pesar de que pecaban, a pesar de que el pacto eterno que Dios hizo con Israel, siempre Israel ha permanecido. Lo que hace Dios con Israel es castigarlos, como ese padre que ama a sus hijos. Nótese algo. Mire la bendición de lo que es el pacto, un pacto eterno precedido de sangre. El pacto que primeramente fue un pacto abrahámico, después davídico. Todo este complemento fue el pacto antiguo testamentario a través de Moisés. Pero todos estos pactos dan la seña de que Dios se compromete a guardarlo, a prosperarlo, a bendecirlos, pero también a castigarlos cuando cometen errores. El pacto es para corregir. Dios promete primeramente para Israel, pero Israel se niega a ese pacto, niega a conocer ese pacto, no entra en ese pacto. Entonces Dios levanta otra nación que se llama la iglesia. La iglesia toma tres cosas importantísimas. Dios reviste la iglesia de la dimensión de la gracia de Dios. Y nuevo pacto. Israel se queda con la tradición de la ley. Era una tradición muerta, no era una tradición espiritual, era una tradición ritual. Israel se enfrasca allí hasta el día de hoy. Pero la iglesia se levanta en un estatus mayor. ¿Cuál es la comisión de la iglesia? A sabiendas de que un mundo va a continuar pervirtiéndose. Por eso Dios hace de la iglesia sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Coloca la iglesia, por eso dice que una luz no se cuando se coloca en la cima, o la luz no se coloca debajo de una mesa, de un almud, sino que se coloca encima para la iglesia. Está llamada a ser, la iglesia tiene que marcar la diferencia. La iglesia tiene que ser diferente, hablar diferente y pensar diferente. Entonces, bajo ese estatus, Dios comienza a establecer a la iglesia en un tiempo de perfección. 7 periodos tiene que pasar la iglesia,
Y cuando la iglesia llega a esa perfección, Dios la va a quitar lo que no ha terminado con Israel. Israel actualmente, que se le llama el reloj profético, está parado, pero Dios va a hacer algo grande con Israel. En el momento en que la iglesia se va, Israel entra en la escena. Y cuando Israel entra en la escena, también entra el anticristo, verso maléfico. Y entra en estos 7 periodos llamados periodos de tribulación. Es cierto, es de teologías. Hay teologías post-tribulacional, decir que muchos dicen, hay doctrinas que hacen la teología del reemplazo, es decir, que esto no sucederá y que Israel ya perdió el año, y no es así. ¿Qué significa? Que la iglesia hasta el tiempo del fin, y no es así. La iglesia será quitada, Israel entrará. De que los gentiles no existen, que el periodo de gentiles no es otra cosa sino Dios restaurando las 10 tribus de Israel, que se le llaman tribus perdidas para algunos teólogos, y que lo que hace es unir el reino de Judá y el reino del norte, y esos que se le llaman gentiles, en las 10 tribus, que aquellos que conocemos de Cristo, según ellos, hacemos de ese árbol genealógico, pensando que de pronto somos de la tribu de Gad, o de la tribu de Zabulón, o de la tribu de Rubén, y que lo que Dios hace es traer un compacto de Israel completamente, que el pueblo gentil no existe. Y ellos, pues lógicamente, quedan varios textos bíblicos. Se puede imaginar entonces todos los conceptos teológicos, de conceptos teológicos en cuanto a la escatología. Pero personalmente, en todo este estudio que he hecho concienzudo, paso de lo que es la escatología, debo afianzarme a que la iglesia será quitada antes de la gran tribulación, será arrebatada y vendrá el proceso que Dios hará con Israel. En ese proceso que Dios hará con Israel, Israel todavía sigue endureciendo. Ayer hablábamos que las fiestas tienen que cumplir todas. Son 7 fiestas. Y usted va a ver el término 7. El número 7 es un misterio en la Biblia. 7 fiestas solemnes. Todas se tienen que cumplir. 4 se han cumplido. La que está prontamente a cumplirse se llama Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se cumplirá cuando Jesús venga, cuando llame a los muertos en Cristo, que van a resucitar, y los arrebatados serán llevados. Esas trompetas sonarán nuevamente. Ayer hablábamos de acuerdo a Números 10, capítulo 10 de Números, de estas trompetas. Y estas trompetas tienen como convocar. Dios convocando, pero las trompetas se usaban en las lunas nuevas para posicionar rey, y recuerdo que Jesús tiene que ser posesionado rey en el milenio. Bueno, todo esto, todo este engranaje es importante conocerlo. Pero ayer veíamos en el libro de Joel otra fiesta que se tiene que dar a mitad, que cumplir. La palabra expiación en el hebreo es kafer o kafor, que significa cubrir. Expiar es cubrir. Es la fiesta más de las 7 fiestas, se le llama la fiesta más importante entre los judíos. También se le llama la fiesta del cara a cara con Dios. También se le llama la fiesta de los ayunos. Es el periodo donde más los judíos ayunan, y lo hacen con todo un protocolo de cilicio, de ropas ásperas, y el ayuno es prototipo de quebrantamiento, de lloro y lamento. Esto se hace siempre
Una vez al año se le llama la Kippur, o la fiesta de la expiar el pecado. Expiar el pecado significa cubrir. El expiar el pecado significa también quitar. Antiguamente, la expiación a través de los animales lo que hacía era cubrir con la sangre de los corderos, con la sangre de las vacadas cuando eran sacrificadas, lo que hacía era cubrir. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y con esa sangre se el lugar santísimo, y al derramarse en el lugar santísimo, allí en el arca del pacto, en la tapa de la propiciación, se derramaba por todo el pueblo. Lo que hacía Dios era cubrir. Pero en el Nuevo Testamento ya no habla de quitar, quita el pecado, no cubre, quita el pecado. La Biblia dice que un solo sacrificio nos santificó para siempre, nos santificó para siempre. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a conocer al verdadero hombre, esta llamada de la propiciación. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios extiende su misericordia. Ahí es donde Dios va a perdonarlos. Allí es donde ellos se van a arrepentir genuinamente. Es curioso, el día de hoy los judíos celebran esta fiesta y nunca se van a imaginar que el cumplimiento de esta fiesta, que no se ha cumplido, ellos lo hacen cada año ritualmente, pero se va a cumplir, y cuando se cumpla, todos entrarán en salvación. Por eso dice aquí en el 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿No les parece curioso? Salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá llamado. Capítulo 3 se llama Juicio de Jehová sobre las naciones. Yo he venido diciendo que el libro de Apocalipsis es la restauración final y el juicio a las naciones. Vamos a tener dos libros paralelos. Estos dos libros es el libro del Apocalipsis y el libro de Joel. Le invito por favor al libro de Apocalipsis capítulo 19. Libro de Apocalipsis. Y vamos a leerlo desde el verso 11. Dice, entonces vi un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Y los vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en un caballo, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Présteme atención. Aquí me está diciendo, boca sale una aguda para herir a las naciones. Él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del furor del Dios poderoso. Ahora, cuando usted va al Salmo capítulo 2, no sé cuántos de los oportunidad de estudiar, bueno, yo tuve la oportunidad hasta de aprenderme este hermoso Salmo 2, pero el Salmo 2, vamos a buscarlo aquí, Salmo 2, es un salmo
final. Y dice, el reino de ungido de Jehová, escrito por David. David vio este final. Mire lo que vio David. ¿Por qué se amotinan la gente? Se dice que se van a unir 70 naciones adversarias de Israel. Muchos teólogos dicen que se va a unir China, la Unión Soviética, muchas naciones como Turquía, algunos países árabes. Se van a unir muchas naciones antagónicas como Irán, Irak. Estas naciones que han sido siempre 70 naciones se unirán. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? Siempre ese ha sido el pensamiento, desligarse, rebeldizarse contra Dios. Cuando dice soltemos sus ligaduras, es no nos sometamos a los preceptos. Por eso una de las cosas del anticristo es querer cambiar la ley, querer cambiar todo lo que representa voluntad de Dios. Dice aquí el verso 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y este rey es Jesús. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro. Mucha atención a esto. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Qué impresionante. ¿Cómo? Aquí David también está viendo este suceso que se está hablando aquí en Apocalipsis. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Estoy hablando del verso 15 del capítulo 19. Y él la regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Por eso usted ve un texto por allá en Mateo 24, el libro de Mateo capítulo 24, donde dice en el verso 28, muchos me han preguntado respecto a este versículo qué significa, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, esto hay que complementarlo con este versículo 21 de Apocalipsis, que está diciendo que Dios invitará a las aves, dice aquí, venid y congregaos a la gran cena del Señor, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congresen a la cena del Señor. Dios le llama a toda esa mortandad, porque dice la Escritura que Dios los pisará como lagar, comenzará a vencerlos, comenzará a juzgarlos. Es la guerra del Armagedón, Dios defendiendo a su pueblo, su heredad. Por eso el libro de Joel, ahí en el libro de Joel capítulo, vamos otra vez al libro de Joel, que no se me pierda, Joel, en el capítulo 2, dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, tu
pueblo, es decir, a Israel, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, para que han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Y seguimos acá. Dice que comenzaron a comer sus carnes estas aves, y es aquí donde el verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, Mateo 24, 28. Mateo 24, 28 nos dice lo siguiente: porque donde quiera que estuviesen el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, Dios preparando las águilas, porque todos estos escuadrones del anticristo van a ser derrotados. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Las aves se saciaron de la carne de ellos. Y después comienza el periodo llamado el milenio, o Kiliaísmo, así se le dice a este periodo de 1000 años, Kiliaísmo. ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? Que esto hace parte del propósito de Dios. A Dios nada le coge de sorpresa. Podemos seguir estudiando más cosas respecto a todo lo que es este tiempo final. Pero la gran verdad es que la Biblia habla de una nueva tierra. Es decir, que va a haber una nueva tierra. Nuestro cuerpo será transformado en cuerpo de gloria. La eternidad es evidente en Cristo Jesús. Por eso Juan 3 lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Más a fondo en este Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, permítame, capítulo 3, dice aquí: porque aquí que en aquellos días ver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Dice aquí en el verso 2: reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Mire lo que está diciendo: entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Présteme mucha atención. En el año 70 después de Cristo, Jesús profetizó que del templo de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra. Exacto. El general, el más Vespasiano, un emperador de Roma, y vienen y arremeten contra Jerusalén. Aquí se va a producir que hoy en día se le llama la Masada. Ya ustedes sabrán la historia de Masada, donde muchos judíos resistieron al imperio romano y se suben a esta colina, esta montaña, estuvieron allí fortificados con alimentos resistentes. Los romanos se toman a Jerusalén
años 120 de persecución contra los judíos, pero en el año 26 después de Cristo, bajo el emperador ya Adriano le da un dictamen, una ley de sacar a todos los judíos de Jerusalén. Judío que tratara de volver a Jerusalén so pena de muerte. ¿Qué hacen los judíos? Y no solamente de Jerusalén, de Israel. Comienza a sacarlos y unos pocos quedaron escondidos, sufriendo penurias, pero la mayoría fueron sacados a la fuerza. Todos estos judíos se dispersan por todo el mundo. Se comenzaron a dispersar. Muchos se concentraron en las tierras anglosajonas y se dispersan. Y aquí lo dice claramente. Estos judíos tuvieron que aprender a crecieron, pero nunca perdieron su esencia. Nunca perdieron su linaje. Siempre se preservaron. Impresionante cómo Dios los preserva en medio. Y por eso usted ve el título de errante, judío errante. ¿Sabe por qué ese título? Porque no tenían tierra. La historia dice que ha sido la única nación que siendo nación no tenía tierra. Fueron dispersados. Siguieron con sus costumbres. Los judíos perdieron su idioma, su moneda, el kesef. Y todas estas costumbres son preservadas por ellos. Pero llegó un día que Dios promete volver. Después de tanta persecución, los persiguieron los polacos, los españoles. ¿Sabía usted, mi querido amigo, amiga que está viendo? Cristóbal Colón era de esencia judía y una de las cosas por la cual Colón salió de huidas fue porque había persecución de los judíos sacarlos de España. Usted va a ver cómo Hitler los persigue. Los rusos persiguen a los judíos. Y eso ha sido por data de tiempo, por años, donde el pueblo de Israel se ha dispersado. Pero aquí está la magnificencia de Dios, la providencia de Dios para con su pueblo. Dios los preserva, la palabra de retornar nuevamente a su tierra. Retornar nuevamente a su tierra. Y es aquí donde Dios cumple esa palabra, el retorno a su tierra. Aquí viene algo especial. Cuando los judíos, Israel, casi toda la tierra se volvió árida. Esa tierra se volvió improductiva. Esa tierra vinieron algunas familias de Siria y es aquí donde nace la colonia palestina. Los palestinos, algunos palestinos se posesionan allí en Israel. Y cuando van a retornar a la tierra de Israel en el año 1948, terratenientes palestinos quitan a las tierras a campesinos palestinos a la fuerza y estos se las venden más a los judíos que estaban retornando. Aquí viene lo grandioso. Vendieron las peores tierras, las tierras más áridas. Los judíos las compraron y comenzaron a edificar, pero nunca se imaginaron que al regresar los judíos a esa tierra, la bendición venía con ellos y comenzó esa tierra a florecer, a prosperar, a dar las mejores hortalizas, los mejores cítricos. Curioso, porque ese animal de Bolivia, oriundo de esta nación boliviana, las llamas,
llevaron llamas a Israel y comenzaron a fertilizar el doble. Es algo impresionante cómo en esta tierra hay una promesa de bendición. Por eso usted va a ver aquí que Dios promete traerlos. Aquí dice, reunirá a todas esas naciones que han sido perseguidores de Israel, y allí los va a juzgar. A esto se le llamará la batalla del Armagedón. Y dice aquí en el verso 3, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y eso hicieron con Israel. Ahora, más adelante, y porque allí todas las naciones de alrededor, echad, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar rebosa, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y usted va a ver en el verso 16, que es un clásico, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo Israel, y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ahí. ¿Por qué dice extraños no pasarán más por ahí? Porque siempre Jerusalén, por todo este tiempo, ha estado en manos de gentiles. Ha estado en manos no de Israel. Jerusalén siempre, después de que fueron sacados, hasta el día de hoy. Por eso es que Jerusalén no es la capital de Israel, sino Tel Aviv. Y una de las cosas que Dios ha comenzado a mover, por eso mueve el corazón de Donald Trump, para decir, voy a trasladar de Estados Unidos a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Porque hay una palabra que se tiene que cumplir, que está en el libro de Zacarías, que Jerusalén será piedra de tropiezo de las naciones. Será el fin el objetivo del conflicto bélico. Porque la batalla del Armagedón es que todas las naciones se van a reunir allí en Jerusalén, cerca a este valle llamado Valle de Josafat, o lo que comúnmente nosotros le llamamos el Armagedón. Si usted va a Israel, desde las montañas, desde los montes, usted va a ver, actualmente se le llama el Valle de Jezreel. Es un vasto valle. Allí va a ser este conflicto bélico. El poder de la escatología, de lo que va a juzgar, lo importante es que Dios va a salir victorioso, y la iglesia también, e Israel también. Dios unificará los dos pueblos, hará de los dos un solo pueblo. Y la Biblia dice que el mundo entero, muchos reconocerán que el Señor Jesucristo será el Salvador del mundo. Allí Jesús reinará por ese milenio. Estaremos hablando un poco del milenio después y de lo que va a seguir, hasta donde la Biblia nos puede dar entendimiento. Alegría compartido con todos ustedes estas enseñanzas escatológicas tan importantes para saber y conocer. La Biblia es sumamente perfecta. La Biblia, lo que está viviendo actualmente, lo que el mundo está viviendo, para Dios no fue sorpresivo. Esto hace parte del plan de Dios. Todo esto hace parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los principios de dolores. La Biblia también le cataloga dolores de parto, principios de dolores donde van a
donde van a haber inanición, colapso financiero, la crisis económica, que ya es evidente en el mundo entero, y estamos en cosas impresionantes. Hay muchas cosas que la Biblia nos relata que están por suceder. Amigo y amiga, que Dios me les siga bendiciendo. Quiero despedirme con una oración. Que usted esté allí atento. Levantando este tiempo de adoración. Infinitas gracias por habernos traído tu palabra. Gracias por tu espíritu. Sigue fortaleciéndonos. Danos más de ti. Señor, sigue bendiciendo cada familia. Tú eres el Dios de la provisión, que guarda, que sanas. La Biblia dice, por su llaga ya fuimos curados y sanados. Señor, fortalece nuestra relación contigo. Hemos entrado a este periodo de prueba, de crisis. La Biblia dice que nuestra fe será probada en el fuego. Ese fuego que será puesto como prueba de nuestra fe. La Biblia nos invita para estar firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que todo lo que hagamos para ti será constante. Padre, bendigo a cada persona que está en este instante, que está en este momento conectado, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra siga corriendo y siendo glorificada. Cada persona que está escuchando, le bendigo ahí en su casa, en su altar de familia. Declaramos sanidad. Levanto oración por aquellas personas que están en este momento enfermas. Levanto oración, Padre, en este momento por personas de Lina Ruiz, que hace parte de nuestro ministerio. Su esposo ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. Los que están allí conectados de pronto no le conocen, pero le animo a que levante una oración, un minuto de oración por él, por Washington Torres. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, la sanidad viene de ti. Dice tu palabra que envió la palabra, los sanó y los libró de la ruina. Dos cosas en este tiempo. Los sanó y los libró de la ruina. Aquellos que están viviendo situaciones económicas difíciles, Dios será el proveedor. No va a faltar nada en nuestra casa. Dios pagará nuestras obligaciones, nuestras deudas, en el nombre de Jesús. Si usted puede levantar sus manos allí, comience a declarar que hay empleos en el nombre de Jesús. Aquellos que viven del diario, aquellos que son taxistas, aquellos que trabajan en las calles, aquellos que tienen su trabajo, obra blanca, obra de construcción, y que tienen que salir. Señor, tú vas a dar la provisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Los próximos días, la semana que viene, será una semana milagrosa. Dios no va a permitir, va a haber una cobertura. La Biblia dice que la sangre de Jesús se convirtió también en cobertura. No fue solamente para salvar, redimir, sino para cubrir, porque la palabra kafar, que en el hebreo es expiación, significa cubrir, cubierta de protección. Dios nos guarda de las tribulaciones. Dios nos guarde en medio de las tribulaciones. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, levanto oración por los hijos. Si es posible en este momento, nombre sus hijos. Si tiene 3 hijos, nómbrelos. Si tiene 2, si es niña, colóquelo en las manos de Dios. Que no les va a pasar nada a esta generación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo. Que la palabra cale, que la palabra sea impregnada en nuestro ser, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Fortalécenos más y más. Muéstranos la salida.
no entramos en preocupación, no entramos en angustia. Dios tiene el control. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor. Tú eres el Padre de las luces, en la cual en ti no hay sombra de variación. Gracias, Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice tu palabra, Señor, fortalecidos en el Señor siempre, Señor. Nos fortalecemos en Él. Amén y amén. Que Dios me le siga bendiciendo rica, abundantemente. Estaremos mañana nuevamente a las 8 a esta misma hora con estas enseñanzas de escatología. Bendiciones.